Semana muy difícil para decenas de familias. Hablábamos al inicio de este programa, Juan Carlos, respecto Hola, Humberto, asiente, por favor. a los cortes. ¿Cómo estás, Humberto? Hablábamos respecto a los cortes que, por lo menos en la región metropolitana, yo no sé, Humberto, si tú lo chequeaste ahora antes de entrar, lo vamos a chequear, casi 20.000 personas todavía sin luz en la región metropolitana, ¿cierto, Juan Carlos? Sí, 20.000 en todo Chile y cerca de 18.000 en la región metropolitana. Era lo último que yo oí ahí en la SEC, hoy día 7:50 de la mañana. Pero gracias, Humberto Verdejo, académico de la Universidad de Santiago, por acompañarnos esta mañana. Gracias por la invitación. A ver, Humberto, partamos por qué falló acá. ¿Cuáles son las causas de esta situación que yo le llamaría, Juan Carlos, Humberto, de emergencia? Porque tantos hogares sin luz por tantos días, ¿cuáles son los factores que generaron esta caída? Porque me imagino que no son solo las compañías de electricidad, sino que es multifactorial, ¿o no? Es el concepto multifactorial. Primero hay que recordar y poner sobre la mesa que la red eléctrica es casi la misma de 40 años atrás. Tanto la autoridad como las empresas han dicho permanentemente que si uno está sin suministro tiene que llamar por teléfono. Claro. Entonces eso yo creo que en estos tiempos ya algo nos dice que la cosa no está funcionando bien. Lo segundo es la gestión del arbolado urbano. Y yo creo que ese es algo que le hemos venido sacando de una otra manera la urgencia en el corto plazo. Dentro de los árboles hay tres tipos. Primero está en el eje el tendido y que es responsabilidad de la empresa de distribución. Pero está el árbol que está cerca del tendido pero en un terreno privado. Y ahí es el privado el que tiene que hacer la poda. Y en tercer lugar está el árbol que está en un espacio público donde el municipio es el responsable. Entonces, evidentemente, ahora se cayeron 2.000 árboles. Entonces, aquí, ¿de quién es la responsabilidad? Y yo creo que eso demuestra que no hay gestión sobre el arbolado urbano. Tercer lugar, la red eléctrica es aérea. Entonces la cantidad de puntos de falla en esta oportunidad fueron tremendas y como la red es una caja negra, las personas tienen que avisar que están sin servicio y la empresa tiene que ir de manera visual y manual a reponer la falla. Entonces esos tres elementos hacen de una u otra manera que estemos en una situación tan compleja. Y hay otras cosas que están en paralelo que yo creo que tienen que ver en que las normas son muy laxas, ¿verdad?, que los diseños tarifarios son muy antiguos y principalmente que la superintendencia en este momento está de manos atadas, porque la superintendencia solo aplica multas cuando hay interrupción de suministro, pero no aplica multa o no tiene capacidad de aplicar multa cuando las empresas no realizan las mejoras, digamos, que se comprometen en los procesos de fiscalización. Entonces, todas estas cosas hacen que de una u otra manera estemos en esta situación tan difícil. Oye, Humberto, hablábamos un poquitito porque una de las principales críticas, Vale, ha sido que las empresas en general, y sobre todo Enel, a quien se le ha cargado más la mano que a CGE, se demoró mucho en dar respuesta y en detectar los lugares que estaban sin electricidad. Y yo me recuerdo que hace un tiempo se nos hizo cambiar el medidor a un medidor inteligente, ¿cierto? Que dentro de las muchas prestaciones iba a poder detectar prácticamente de manera muy rápida si tú estabas o no con energía, con suministro. ¿Qué habrá pasado con eso, Humberto? A ver, si hacemos un poquito de historia, 2019, ante el estallido social, apareció, digamos, esta coyuntura en relación a los medidores inteligentes porque había que pagarlos, ¿verdad? En el sector eléctrico todas las inversiones se llevan a tarifa. Entonces apareció la disyuntiva de cuánto teníamos que pagar y la propiedad del medidor. Entonces, al 2019 hay una norma que obligaba a las empresas de distribución en comenzar un despliegue masivo que debe ser terminado cerca del 2025. Pero producto de ese problema que hubo el 2019 se suspendió y el recambio de medidores terminó. Entonces, al día de hoy, evidentemente deben haber cerca de 300.000, 350.000 medidores que están instalados, pero no cumplen la función del sistema de medición, monitoreo y control. Por lo tanto, sin esa tecnología, la red eléctrica va a seguir siendo una caja negra. Entonces, una de las cosas que debemos hablar en el mediano plazo es cómo iluminar la red. Porque, insisto, no es aceptable que la gente tenga que llamar por teléfono para avisar si están sin suministro eléctrico y, por otro lado, la empresa de distribución debe tener un monitoreo hasta el último punto de la red. Entonces, los medidores inteligentes, o mejor dicho, los sistemas de medición, monitoreo y control, que es el nombre técnico, debe ser una alternativa a considerar por la autoridad en el mediano plazo. Humberto, acá el presidente Boric, lo dijo hace unos días atrás, dijo que Enel, que es una de las empresas, ¿cierto? No, siempre habla mucho de Enel, pero se llevó mucho protagonismo, sobre todo por lo que pasa en la región metropolitana. ¿Se ahorró plata en esta emergencia? ¿Es así? O sea,
¿tú sientes que hubo un ahorro de dinero? Porque también se sabe que trajeron expertos desde afuera, o quizás se demoraron, quizás tuvieron hacerlo desde el día uno, traer a todos los expertos o trabajadores desde otros países. ¿Pero hubo un ahorro de dinero para enfrentar esta emergencia? Mira, la verdad de las cosas, no conozco los antecedentes que llevaron al presidente a hacer esa aseveración, esa afirmación. Pero sí quedó demostrado que las empresas no dieron abasto, ¿verdad? Y eso a lo mejor tiene que haber algo de costo detrás de esto. Pero también es importante mencionar que la regulación actual, ¿verdad?, no contempla estos eventos. O sea, por un lado, nadie podía prever que iba a ocurrir una situación parecida al terremoto del 2010 y Claro. la negación del 2017. Pero de ahí en adelante, ¿están los planes preventivos para este tipo de situaciones tan extraordinarias? Entonces, la respuesta es, esto está reconocido en la tarifa, las empresas tienen tarifa en función de la calidad de suministro que brindan, y la respuesta es no. Entonces, indudablemente, la empresa falló, hay que reconocerlo, porque no se respondió de la manera que uno esperaba, pero también la autoridad falló. O sea, la autoridad se quedó corta. ¿Qué autoridad, qué institución en específico es la que falla? Yo creo, por un lado, la poca herramienta que tiene la superintendencia para fiscalizar, y por eso ha salido mucho en los últimos días la reforma a la ley SEC, ¿verdad? Una ley SEC donde la SEC pueda fiscalizar, pero no solamente cuando haya fallas, sino cuando la empresa no cumple los planes de adecuación de la red. Segundo, la propia respuesta de las autoridades, porque aquí hay una descoordinación en el siguiente aspecto. ¿Qué se necesitaba en esta emergencia? Manos, ¿verdad? Sí. Para sacar árboles, ¿verdad? Entonces, indudablemente la red eléctrica estaba enredada con los árboles. Entonces, la descoordinación que hubo para poder utilizar, por ejemplo, los militares que se usaron 2, 3 días atrás, salieron a la calle, al final, para poder haber hecho una coordinación de desenergizar las zonas y que la gente pudiese empezar a trabajar y a remover árboles en el menor plazo posible. Entonces, indudablemente falló la empresa, falló el Estado más que el gobierno, y por eso yo creo que esta situación, más allá de comenzar a recriminar, y personalmente creo yo que la caducación de la concesión no es una solución, sino que puede complejizar más la realidad, más la situación. Yo creo que la solución estructural tiene que ir por otro lado. Uno, la planificación territorial con los municipios y con los terceros, porque recuerden que todavía nos queda invierno de aquí en adelante. Entonces, no sabemos qué va a pasar con los árboles que quedaron parados. Segundo, ¿cómo las autoridades dan mejores tiempos de respuesta cuando la empresa no tiene la posibilidad de los recursos? Estoy hablando de manos, digamos, para sacar el arbolado. Y lo tercero, insisto, y a lo mejor estoy siendo muy recurrente en esto, la SEC tiene que tener un mayor poder de fiscalización que actualmente no tiene. Es verdad. Oye, quiero compartir con usted una información que nos entrega nuestro editor recién de la SEC, que ha oficiado, ahí tenemos, SEC instruye en él para recuperar la luz de su totalidad en 72 horas. Esta es una información que ha salido recién cerquita, entonces dice que ofició la distribuidora metropolitana para que recupere a la totalidad de los clientes en un máximo de 72 horas, porque me imagino yo, Humberto, ¿vale?, que eso es otra de las cosas que pues ya vamos a ir a la gente, a lo que perdió, cómo se puede compensar y todo eso. Pero también en esto, sí, las eléctricas han estado muy al debe en dar un momento exacto de la recuperación de la energía. O sea, gente se le ha dicho 1 día, 2 días, y hay gente que ya completó más de 1 semana. Mira, en el caso nuestro, yo vivo en Lampa, la zona... Uno de los más afectados. La zona norponiente, y la infraestructura eléctrica quedó en el piso, así de radicalmente. Entonces, al final del día, ¿qué es lo que uno ve? Que la empresa no responde. Yo recuperé, mi casa llegó el servicio el jueves en la tarde, todavía tengo vecinos que están sin luz, están quemando petróleo para tener electricidad. Entonces, los tiempos de respuesta están asociados a que la empresa no tiene la suficiente capacidad de personal, pero lo más importante es que la red se cayó. Es así de brutal, sobre todo en la zona norponiente, y al ser una red, una caja negra, yo creo que todavía hay más clientes de lo que la empresa y la autoridad sabe, porque la gente no tiende a avisar que está sin suministro. Entonces, hasta que no salgamos de esa caja negra que es la red eléctrica, yo veo muy difícil que esto no vuelva a ocurrir. O sea, estamos todavía expuestos a una situación o una emergencia similar. Por supuesto. ¿Cuánto demora mejorar, perdón, Humberto, cuánto demora en mejorar el sistema? Todo esto, o sea,
aumentar la fiscalización, Sí, mejorar la red, terminar con estas cajas negras. ¿Cuánto nos podemos demorar? Mira, hace años que se viene pidiendo a la autoridad que se abra el espacio para una reforma de la distribución. Años, no este gobierno, sino el gobierno anterior. Pero siempre hay urgencias y yo creo que este espacio ya no puede ser más urgente para comenzar a hablar sobre esta reforma estructural. Pero hay cosas que se pueden hacer en el corto plazo. Por ejemplo, hay sectores, por ejemplo en el sector norte, Lampa, Batuco, donde habría que soterrar, ¿verdad? Con los esquemas tarifarios que tenemos al día de hoy, esas inversiones se van a demorar porque las tarifas de distribución se calculan cada 4 años. ¿Qué es lo que la autoridad pudiese pensar implementar en el corto plazo? De la misma forma que se hizo en transmisión, declarar planes de proyectos de obras urgentes. Y el soterramiento es una obra urgente. Ahora, el problema del soterramiento es el costo, ¿verdad? Porque el kilómetro aéreo versus subterráneo es una relación de 1:10. Pero ¿Eso lo pagamos nosotros? ¿Lo vamos a pagar nosotros? es que efectivamente, ahí es donde quiero llegar. Todo lo paga el usuario. Y ese es el esquema regulatorio que tenemos. Entonces, en la medida que eso no se logre traspasar a tarifa, la empresa no lo va a hacer. Y así decidí, y así derechamente hay que plantearlo, porque las inversiones se financian directamente por la tarifa. Y si la tarifa no lo reconoce, la empresa no va a avanzar en ese aspecto. Claro, pero habría que preguntarle a los usuarios si están dispuestos a que la tarifa le Aumente más. Más aún para soterrar los cables. Hay formas de hacerlo. En transmisión se ha hecho, ¿verdad? Para que se tienen proyectados, se han hecho proyectos de transmisión importantes. Estamos esperando el Quimanlo Aguirre, ¿verdad? En tema de transmisión. Hay que buscar una forma similar en distribución que no tenga un impacto tarifario tan grande. Pero esa es la única forma. O sea, el soterramiento es una alternativa en mediano y largo plazo. Pero yo creo que hay que ir rápidamente por la tecnologización de la red y eso implica la introducción nuevamente de los sistemas de medición, monitoreo y control. Humberto, muy breve, antes de ir al punto que tú quieres ir, Juan Carlos, respecto a las compensaciones al usuario. El ministro Diego Pardo, el ministro de Energía, hoy día en una entrevista en La Tercera dice: es más seguro para la ciudadanía tener alguna parte de la distribución eléctrica bajo la figura de una empresa estatal. También viene aquí a Estado Nacional, ahora en un ratito seguramente se va a profundizar sobre este tema. Pero ¿cómo evalúas tú estas palabras del ministro Pardo? ¿Es verdad que para la distribución eléctrica para la ciudadanía sería mejor una empresa estatal? A ver, la verdad de las cosas es que el ministro, digamos, como autoridad, él tiene una mirada más política. Yo me voy directamente por lo técnico. Yo creo que una empresa estatal en este momento no va a resolver las dificultades que tiene la red eléctrica. Y poniéndolo en tema muy sencillo, las empresas ahora van a tener que pagar las compensaciones, ¿verdad? Producto de los cortes de suministro. Entonces, cuando se corte la luz, el Estado va a tener que asumir las compensaciones, siendo que ahora tenemos que financiar un subsidio y no hay plata para el subsidio. Entonces, Sí. ¿es una buena idea? No lo sé. Yo, insisto, de una mirada técnica yo creo que no es la mejor alternativa. Yo creo que las soluciones deben ir por fortalecer el rol de la SEC y definir un plan de obra urgente de la misma forma que se hace en los sistemas de Y que transmisión. saquen rápido el reglamento de echado cables. También no es posible que tengamos una ley hace 5 años y no tengamos reglamento para que los Recuerda municipios... que eso es para los cables de telecomunicaciones, pero indudablemente Igual los recarga la- cables están en los postes de electricidad, así que está relacionado directamente Oye, Humberto, con... vamos a las compensaciones. ¿Qué hago yo? Se me echó a perder el refrigerador, la caldera, perdí la mercadería que tenía como pyme. Las pérdidas son millonarias de verdad. O simplemente se me echó a perder un artefacto o dejé de hacer cosas en mi casa. ¿Cómo se me compensa eso? Ya, hay 3 tipos de compensaciones. Primero, las compensaciones de la ley SEC, que están asociadas por las horas de no suministro. En el fondo, el tiempo que nosotros estuvimos sin suministro se compensa a un cierto precio. Por ejemplo, si nosotros hoy día pagamos 160 pesos por kilowatt hora, la empresa nos va a devolver a 800 pesos el kilowatt hora de lo que no consumimos. Entonces, ahí hay una compensación. ¿Eso se ve reflejado al tiro en la próxima No. cuenta? En periodo normal, ¿qué es lo que ocurre? Se produce el evento, la superintendencia abre un proceso de investigación y esto es un descuento en tarifa con 2 meses de retardo. Ahora, lo que pidió la superintendencia es que las compensaciones se apliquen ahora y después se determine la investigación para saber si era de fuerza mayor o responsabilidad de la empresa. Entonces, esa es la primera compensación. Nosotros hicimos unos números el otro día y que, por ejemplo, para 5 días, ¿verdad?, de corte de suministro, que pueden ser 120 horas, dependiendo del consumo, porque esto depende de lo que tú pagues mensualmente, la compensación puede ir entre los 25.000 y los 75.000 pesos por 5 días. Eso es lo que debiese, de acuerdo a lo que está establecido en la norma. Segunda compensación, la del CERNAC. Y en este caso hay algunas empresas que ya han anunciado que no van a aceptar o no van a aplicar directamente la compensación del CERNAC
puesto que si lo hacen, asumen, y esta es la mirada que yo interpreto de esta afirmación, es que si lo hacen, asumen la responsabilidad completa de los cortes de suministro, y en esta oportunidad, por lo que hemos conversado al inicio, hay una multifactorial de elementos que justifican el corte. Y el tercer elemento es la demanda o la tercera compensación, que puede ser una demanda colectiva o una demanda civil, pero esa va a tomar años. La que tenemos certeza y que debiese llegar pronto, de acuerdo a lo que ha planteado la autoridad, es la compensación vía ley SEC, que son en este caso las horas de corte proporcionales a lo que consumimos mensualmente. Humberto Verdejo, gracias por esta conversación. Podríamos seguir conversando toda la mañana porque realmente esto ha sido un caso terrible para tanta gente, para la ciudadanía y bueno, hay muchas dudas también que quedan pendientes. Pero gracias por estar con nosotros, Humberto Verdejo, académico de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Santiago. Siempre eres bienvenido a 24 horas domingo. Muchas gracias. Que estés bien. Gracias, Humberto, Chao, chao.